Mi nombre es Lidia Blay y soy cirujana general del Hospital Germans Trias y Pujol. En esta clase vamos a realizar una revisión acerca de la situación de las pacientes de edad avanzada con cáncer de mama y os explicaré un estudio relacionado con este tema realizado en mi centro de trabajo. Centrándonos ya en la clase que nos concierne, en cuanto a la relación entre el cáncer de mama y la edad es el principal factor de riesgo no modificable para desarrollar cáncer de mama, ya que, como podemos observar, el cáncer de mama aumenta con la edad, presentando una incidencia y una mortalidad más elevada en las personas más longevas. Y esta relación es muy significativa desde el punto de vista demográfico, porque al aumentar la esperanza de vida, aumenta el número de pacientes con edad avanzada y, en consecuencia, aumenta también el número de pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, como describe la doctora Parks en su publicación, con el envejecimiento de la población occidental, la incidencia de cáncer de mama en mujeres de edad avanzada es elevada y todavía aumentará más en las próximas generaciones. De modo que comprender y abordar el cáncer de mama en pacientes de edad avanzada es una prioridad clínica y de investigación urgente. Pero claro, ¿cuándo podemos hablar de pacientes de edad avanzada? ¿O a partir de qué edad podemos considerar a una paciente geriátrica? En realidad, existe una gran dificultad en definir este punto de referencia numérico para la categoría edad avanzada cuando analizamos los datos clínicos. La mayoría de estudios se centran en mayores de 65 o 70 años, pero excluyen a las mayores de 80 años o están insuficientemente representadas, como queda descrito en el registro coreano del Dr. John, aunque él sí que recoge a las mayores de 75 años sin exclusiones. ¿Y qué implicación tiene esta falta de evidencia científica? Pues los resultados podrían no ser válidos para pacientes octogenarias, ya que el tratamiento se basa en la extrapolación de los resultados de los ensayos en pacientes más jóvenes, y la falta de datos dificulta la creación de un plan terapéutico específico para las pacientes octogenarias con cáncer de mama. El tratamiento del cáncer de mama en esta población es especialmente controvertido, no hay un estándar, y la mayoría de pacientes octogenarios reciben un tratamiento insuficiente a nivel quirúrgico y o adyuvante, como recogen varios estudios como este de la doctora Yin, o a veces incluso reciben tratamientos excesivos. Por eso son necesarios estudios dirigidos para garantizar la aplicación de un tratamiento efectivo y seguro en esta franja de edad. ¿Y qué dicen las guías clínicas? Las guías actualizadas del 2021 que plasma la doctora Viganzoli en esta publicación son claras. Tanto Leusoma, que es la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama, y la SIOC, que es la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, defienden que a todas las pacientes mayores de 70 años se les debe ofrecer la misma cirugía que a sus homólogas más jóvenes, y la terapia hormonal como primera opción únicamente se debe dar en pacientes con una esperanza de vida corta, menor de 2 años, no aptas para la anestesia y o que rechazan la cirugía como una decisión personal. ¿Y por qué dan estas indicaciones las guías clínicas? Pues porque el tratamiento hormonal de primera línea es inferior a la cirugía en cuanto al control de recidiva local y supervivencia. El tratamiento quirúrgico muestra una mayor supervivencia, sobre todo libre de enfermedad. Y cuando estamos delante de una recaída, siempre existe la posibilidad de recibir tratamiento quirúrgico nuevamente, de terapia hormonal de segunda línea y, en casos seleccionados, radioterapia, si la paciente tiene elevados factores de riesgo. ¿Y qué sucede en la vida real? La teoría contrasta con la realidad y queda muy patente este hecho en esta publicación de la doctora Hamelik, en que se mostraron varios casos clínicos de pacientes con cáncer de mama a médicos especialistas en este tratamiento y cuando cambiaban la edad cronológica de las pacientes también cambiaban el tratamiento a realizar. ¿Y por qué existe esta discrepancia entre lo que nos dicen las guías clínicas y la realidad en el tratamiento de estas pacientes? Pues porque son un grupo de pacientes que frecuentemente presentan comorbilidades médicas asociadas, falta de soporte social, por preferencias propias de las pacientes y porque como médicos responsables del tratamiento muchas veces nos da miedo las complicaciones relacionadas con este. Pero cuidado, porque los riesgos anestésicos y derivados de la cirugía pueden estar sobreestimados. De hecho, las pacientes de edad avanzada toleran muy bien la cirugía.
Sí que tenemos que tener en cuenta las complicaciones, ya que son pacientes con una baja reserva cardíaca y respiratoria. Por todo ello, se ha observado una gran variabilidad en la manera de tratarlas, como explica en su artículo la doctora Glaser. Hablando de la variabilidad en el tratamiento recibido de estas pacientes, nos preguntamos cómo se tratan en los diferentes países. En Inglaterra, alrededor de la mitad de las pacientes reciben un tratamiento hormonal de primera línea. En Suiza, más o menos, con los mismos resultados. El tratamiento quirúrgico de primera línea se da en la mitad de las pacientes. En Holanda y Singapur, el porcentaje de tratamiento quirúrgico es un poquito más elevado, del 63 y 61% de las pacientes. En cambio, contrasta muchísimo en Estados Unidos, Italia y Francia, en el que el tratamiento quirúrgico es de primera línea en más del 90% de las pacientes de más de 80 años. De modo que, delante del aumento de casos de pacientes de más de 80 años con cáncer de mama actualmente y lo que nos espera en el futuro, delante de la variabilidad en el tratamiento recibido en esta población y delante de la falta de datos basados en la evidencia, para realizar una auditoría, un análisis de nuestros datos y para aportar nuestra experiencia a la comunidad científica, decidimos realizar un estudio en nuestro centro. La hipótesis de este estudio ha sido que puede existir variabilidad en el tratamiento del cáncer de mama en pacientes octogenarias que puede repercutir en su calidad de vida. Los objetivos han sido describir y analizar el tratamiento que reciben las pacientes octogenarias diagnosticadas de cáncer de mama, es decir, tratamiento quirúrgico versus tratamiento hormonal, y la supervivencia asociada. Y además analizar la calidad de vida de las pacientes y su satisfacción con el tratamiento recibido. En cuanto a material y métodos, hemos utilizado una cohorte procedente de la Unidad Funcional de Mama del Hospital Germans Trias y Pujol, que se trata de 1.060 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama entre enero del 2011 y diciembre del 2015, con un seguimiento hasta febrero del 2018. Se excluyeron todas las pacientes menores de 80 años, formando una población final de 63 mujeres. Se ha estudiado las variables de edad, comorbilidades, tratamiento recibido, histología, TNM, fenotipo, calidad de vida mediante el test SF12 a las 4 semanas de tratamiento recibido y mortalidad. En cuanto al análisis estadístico, se ha realizado un análisis descriptivo para todas las variables y un análisis Kaplan-Meier para el estudio de supervivencia. Los resultados de este estudio se han publicado recientemente en la revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, y en la clase de hoy solo voy a destacar los más importantes. En esta tabla observamos que de las 63 pacientes del estudio, 61 fueron tratadas mediante cirugía como tratamiento primario y solo 2 de ellas recibieron tratamiento hormonal primario de forma exclusiva. En cuanto a la técnica quirúrgica, se realizó una cirugía conservadora en casi el 60% de las pacientes y una mastectomía alrededor del 40% de ellas. Respecto a la cirugía axilar, en la mayoría de ellas se realizó una biopsia selectiva del ganglio centinela. En el test de calidad de vida SF12, a las 4 semanas de la intervención quirúrgica, se les preguntó a las pacientes acerca de varios ítems. Os resumo algunos de ellos. En cuanto a su propia percepción de la salud, en más de la mitad de las pacientes respondieron a la pregunta como que era excelente, muy buena o buena. Sin embargo, cuando les preguntamos acerca de su estado físico, casi el 70% de ellas tuvo que dejar de realizar ciertas tareas en su trabajo o algunas actividades diarias. Pero en contraste, con el estado físico, casi el 70% de las pacientes informaron que no presentaban ningún problema emocional que les impidiera realizar sus actividades. Acerca de su actividad social, el 65% de las pacientes entrevistadas informaron que ni su salud física ni su estado de ánimo emocional obstaculizaban sus actividades sociales. Y añadimos una 13ª pregunta, a la que cabe destacar que el 94% de las pacientes entrevistadas se mostraron satisfechas con la unidad de patología mamaria de nuestro centro y con el tratamiento recibido. De los datos recogidos, cabe destacar que las pacientes de nuestro estudio tenían un alto número de comorbilidades según el índice de Charlson ajustado por edad, coincidiendo los 2 casos con mayor número de ellas con las 2 pacientes que no recibieron tratamiento quirúrgico. En cuanto a la mortalidad, 29 pacientes del estudio fueron éxitos durante el seguimiento, representando casi la mitad de las pacientes del estudio.
queremos destacar que la causa de muerte en la mayoría de los casos no estaba relacionada con el cáncer de mama. Y aunque la mortalidad en este subgrupo de pacientes es elevada, destacamos que la esperanza de vida aún puede ser larga y, como describe la doctora Sharma en su artículo, los 80 son los nuevos 60. Además, las pacientes presentan una buena calidad de vida tras el tratamiento quirúrgico de primera línea, como hemos visto y como otros autores han constatado, como el doctor Arraras. Por todo lo explicado hasta ahora, como objetivo principal de esta clase y conclusión final de esta comunicación, es necesario divulgar el mensaje que el tratamiento quirúrgico de primera línea en pacientes octogenarias debe ser siempre nuestra primera opción. Muchas gracias por vuestra atención.